Bien, siendo las 20:20, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Esta clase está enfocada en poder descubrir algunos elementos de la literatura, bueno, que son propios de la literatura, pero que también se mezclan de pronto con otros elementos más. Así que esta clase está como enfocada en eso. Simplemente, bueno, para recordarles a ustedes algunos elementos. Bueno, estas son las clases del segundo nivel medio. Mi nombre es Luis, lo he acompañado desde el principio del semestre. Hoy día vamos a trabajar con el siguiente elemento, que corresponde a la verosimilitud en la literatura. Antes de comenzar yo a entregarles el contenido de propiamente qué trata la verosimilitud, me gustaría también poder escucharlos o leer en el chat qué piensan ustedes que es la verosimilitud, o qué se les ocurre que puede ser, o de dónde viene este concepto, o a qué se les asemeja, de dónde creen ustedes que proviene esta palabra, verosimilitud, de aquí está presente en la literatura. Bueno, yo les voy a ir contando un poco también de qué se trata. Recuerden que a medida de ir ingresando vayan colocando su nombre y su apellido y el curso en el chat de la reunión. ¿Hay alguien por ahí que se atreva con el concepto de verosimilitud? Es como la literatura, meterse en el personaje. ¿Ya? Perfecto. Como la literatura. ¿Meterse en el personaje? ¿En qué sentido dices como meterse en el personaje? ¿Como que nosotros entramos en el personaje? ¿Cómo interpretarlo? Como interpretar el personaje. ¿Ya? Bien. Déjenme ver si alguien más anotó algo en el chat. No, no tenemos nada por el minuto. Bien. En realidad, la verosimilitud es un poco también lo que ustedes estaban diciendo, como tiene que ver obviamente con los personajes, tiene que ver con esta historia, tiene que ver con la literatura en general, con lo que podemos leer, con lo que podemos escuchar, con lo que nosotros nos podemos imaginar. La verosimilitud nos permite, por ejemplo, creer que personajes que son completamente ficticios sí pueden existir o cohabitar en un mundo que aparentemente no existe. De eso vamos a hablar el día de hoy. Maricel, dime. Profe, lo que está usted preguntando para mí es como crear algo en ficción, pero hacer creer que es verdad. Muy bien, correcto. Exactamente. Eso es verosimilitud. Está directamente relacionado con eso. Con hacernos creer a nosotros que lo que nos está mostrando es posible en la realidad, ya que podría suceder. ¿Ya? Aun cuando podamos ver que no es así. Pero nosotros queremos creer que es así. Profe, perdón, es como en las comedias, más o menos. Lo que pasa en las comedias es que uno parece que fuera verdad, pero no lo es. Correcto, Rosa. Efectivamente. Un buen ejemplo son las comedias se marcan cuando uno ¿cuánto se llama? Son de hechos, pues. Siempre sacan las comedias como hechos que han pasado. Ya. Ahí tenemos dos conceptos interesantes. Bueno, Rosa decía como las comedias o las teleseries, y Gabriel señalaba también que ahí lo que ocurre es que las comedias están basadas en hechos, como en hechos reales, y eso es efectivo. Pero tenemos que pensar lo siguiente. Siempre en las historias que ustedes van a leer, algunos de los elementos son reales, ¿ya? Pero están transformados de tal forma que no todo lo que aparece ahí es real, ¿ya? Ese es el concepto de verosimilitud. Está directamente relacionado con tomar cosas que sí son parte de la realidad, pero transformarlas en una historia ficticia. Yo tengo que entender que la mayor parte de las cosas que voy a leer o que son parte de la literatura no son reales o no existen, ¿ya? O son posibles solo en la literatura. También puede pasar eso. Bien. Según la Real Academia de la Lengua Española, según el diccionario, por ejemplo, la literatura es el arte de la expresión verbal y por lo tanto abarca tanto los textos escritos, la literatura escrita, como los hablados o cantados. Dice que se considera literatura a la escritura que posee mérito artístico y que privilegia la literalidad en oposición al lenguaje ordinario,
de intención menos estética y más práctica. Dice, el término literatura designa también al conjunto de producciones literarias de una lengua, de una nación, de una época o incluso de un género. La literatura griega, la literatura del siglo XVIII, la literatura fantástica, etc. Para poder como comprender mejor todo lo que dice ahí y hacer una bajada o una aterrizada de ese contenido, podríamos decir lo siguiente. Cuando nosotros buscamos la definición de literatura, lo que vamos a encontrar es que es una forma de expresarse. La literatura nos sirve para expresarnos, para expresar lo que tenemos dentro, para expresar mundos nuevos, para crear cosas. Y esas se pueden hacer de dos formas. Las puedo decir, las puedo hablar, las puedo contar, como lo hacían antiguamente, ¿ya? La mayor parte de los pueblos griegos, de hecho, si ustedes se fijan, grandes libros de la historia de la literatura son anónimos, y son anónimos porque recogen tradiciones orales. Alguien se lo contó a alguien y lo traspasó a otra persona, y se unieron distintos fragmentos hasta lo que hoy día nosotros podemos conocer como ese tipo de literatura. Y hay otra que nació para ser escrita, y que en el fondo se ha preservado a lo largo de la historia gracias a su escritura. De hecho, probablemente mucha literatura, y no me duda, y no me cabe ninguna duda que debe haber sido muy buena literatura, se perdió a lo largo del paso del tiempo, principalmente porque la tradición oral o el contar cosas o el hablar de algo justamente provoca que vayamos perdiendo conocimiento, que vayamos olvidando cosas, ¿ya? Piensen ustedes si nosotros hiciéramos un ejercicio súper sencillo, no estamos ahora en la sala, pero si yo le dijera a alguien un secreto o una frase pequeña al oído y le dijera que la fueran traspasando de una persona a otra, el mensaje inicial, después de pasar por varias personas, nunca es igual. Imagínense cómo es un texto completo en el cual yo estoy contando una historia. Es muy poco probable que ese texto yo después lo reconozca o lo vea tal como lo dije, ¿ya? Eso pasa mucho en la literatura. La literatura siempre va a tener un mérito artístico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene características artísticas, está construido de una forma particular. Es bonito, se escucha bien, se lee bien, se entiende bien. La literatura la podemos clasificar en distintas épocas y va también a responder al contexto. Tenemos que pensar que la literatura, por ejemplo, antigua, responde a un contexto particular, guerras, invasiones, anexamiento de territorios, etc. La literatura medieval también corresponde a un periodo particular de la literatura. De hecho, gran parte de ella habla de distintas convulsiones que existieron durante la Edad Media, no solo por una de las pandemias más grandes del mundo. Recuerden que la peste negra mató casi a 3/4 de la población del mundo, ¿ya? Y bueno, la literatura retrata un poco también eso, en ese periodo como, no sé si llamarlo como oscuro de la literatura, pero sí también un poco más guardado, más deslucido. Podemos avanzar más hacia lo que nosotros conocemos, post-revolución francesa, post-procesos de industrialización. El hombre desalienado se sentía triste porque muchas de las cosas que hacía comenzaron a ser sustituidas por máquinas que podían reemplazar, por ejemplo, a 300, 200, 500 operarios con mayor eficacia, mayor rapidez y obviamente dejando desempleado a muchas personas. La literatura también da cuenta de ello durante ese periodo de la literatura. Llegamos a la literatura del siglo XIX. Podemos hablar, por ejemplo, también de literatura que está enfocada en posguerra, Primera, Segunda Guerra Mundial. Literatura que habla, por ejemplo, de los viajes al espacio. Literatura del siglo XXI, que está más relacionada también con los distintos cambios o avances tecnológicos que hemos ido teniendo. La literatura tiene una gran gama de alternativas y nos permite también saber preservar también ese conocimiento. La literatura nos permite aprender, recordar y no equivocarnos nuevamente con cosas que hemos hecho en algún minuto. En teoría, si nosotros leyéramos nuestra historia, nunca volveríamos a cometer los errores que hemos hecho en el pasado. Probablemente como somos seres humanos, nos tropezamos nuevamente con la piedra una y otra vez. Cosa que es bastante curioso porque no solo la literatura lo dice, pero también la experiencia. Podemos ver cómo incluso los animales no lo hacen, pero nosotros sí somos capaces de volver a caer en el mismo y en el mismo y en el mismo error.
a pesar de tener raciocinio, creo que de pronto nos equivocamos también, ¿cierto? Bien, la literatura da cuenta de ello, por eso es tan interesante o tan bonita, o tiene tantas aristas como importantes. Cuando yo hago mención a dos conceptos, uno, ficción, y el otro es verosimilitud, tenemos que hacer una gran diferenciación entre ambos conceptos. No son para nada parecidos. Cuando yo hablo de ficción, estoy hablando de un carácter o de características irreales, no están, es ficción. Me voy a la definición de la palabra y por ficción voy a entender algo que no existe, que es inventado. Es distinto a la verosimilitud. La verosimilitud es tomar elementos de la realidad y hacer una historia creíble, que se parezca a la realidad, está basado en ello, se inspira en ello. ¿Ya? Por eso por ahí cuando Rosa decía como, las teleseries se parecen a... Sí, por supuesto. Las teleseries recogen un poco situaciones de la vida cotidiana y nos van mostrando también qué elementos van cambiando a medida que va pasando el tiempo. También ustedes se van a ir dando cuenta de que las distintas teleseries o comedias también han ido evolucionando. Ya no hablan los mismos temas, no desarrollan las mismas temáticas una que otra, están más enfocadas en la evolución, en lo cotidiano, en lo que la gente está viviendo hoy, por ejemplo. Bueno, dentro de la narrativa podemos entender que la narrativa lo que hace es configurar un mundo posible. ¿Cómo lo hace? A través del lenguaje. Ese es un efecto y una de las principales características de la ficción. La ficción logra crear mundos que son geniales, como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas, una niña que es capaz de caer por un agujero y encontrarse en un mundo completamente distinto al de ella, donde va a hablar, por ejemplo, con un gato, donde va a hablar, por ejemplo, con un conejo que ve la hora cada cierto tiempo, donde va a haber, por ejemplo, naipes o una baraja de naipes completo hablando con ella, ¿ya? Ese tipo de cosas, un gato que, por ejemplo, desaparece, todo ese tipo de elementos son parte, en el fondo, de la narrativa, de cómo inventa estos tipos de mundos. Piensen ustedes en El Señor de los Anillos, cuando ustedes pueden observar ahí un mago, un duende, un orco, los distintos elementos que aparecen en El Señor de los Anillos. O en otro tipo de películas, a lo mejor más hacia el mundo de la ciencia ficción. Piensen en los viajes interestelares, en, en estas mismas películas que son muy exitosas de los distintos superhéroes de Marvel, donde viajan de un espacio a otro o de una galaxia a otra, conociendo y descubriendo distintos mundos. Bueno, todo eso es parte en el fondo de la literatura de ficción. La ficción también permite recrear mundos que están basados en la realidad. También permite crear mundos que son extraños a veces, desconocidos, mágicos, ¿ya? Que reviven tiempos pasados, que nos llevan hacia el futuro o que incluso generan una red paralela entre nuestra realidad. Vamos a tener mundos mágicos como el que yo les mencionaba, ¿ya? Donde, por ejemplo, voy a ver que es posible que existan las hadas, donde hay unicornios, etcétera. O como en Harry Potter, por ejemplo, donde existe la magia. Voy a ver también mundos que van a estar configurados en el pasado, en la guerra, por ejemplo, la guerra de Troya, en invasiones, o una serie muy famosa de hace muy poco tiempo, Vikingos, donde podíamos ver también cómo los nórdicos empezaron a explorar el mundo. También podemos hablar de series, películas, libros que hablan sobre el futuro, distintos tipos, por ejemplo, viviendo en el espacio o en realidades post-apocalípticas, donde se acabó el oxígeno, por ejemplo, en la Tierra y las personas se tienen que ir. Incluso los dibujos animados hablan de ello. No sé si alguna vez han tenido la posibilidad, por ejemplo, de ver Wall-E. Es como un monito pequeño, un dibujo animado de Walt Disney, que vive en la Tierra, ¿cierto? Un lugar que ya ha quedado deshabitado, producto del mal uso que le dio al hombre. Todo este tipo de realidades son parte de la ficción, son parte de la literatura. Por lo tanto, desde este punto de vista, el universo ficticio plantea cosas que son creíbles, que son verosímiles, o sea, que podrían ocurrir en algún minuto. Si yo les hubiese contado esto hace 2 o 3 años atrás, ustedes me habrían dicho que una pandemia con un virus que nos tendría a todos en la casa, de hecho haciendo clases de esta forma,
ustedes me habían dicho, no, profesor, o sea, es imposible que pase. Ahora muy difícil, tal vez mucho más en el futuro. Bueno, hace 2 años no estábamos en esto y ahora sí lo estamos. Entonces, ¿es posible? Por supuesto. ¿Tiene características de la realidad? También. ¿Que todo sea real? Por supuesto que no. Es como estas sagas de Rápido y Furioso. Probablemente los autos sí corren a esa velocidad y sí los podríamos manejar de manera similar, pero no todo lo que aparece ahí es real. Tenemos que convenir que es imposible que todo lo que aparece ahí suceda. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el narrador va a afirmar que los personajes, los acontecimientos y los espacios que van a aparecer ahí sí podrían ocurrir en la realidad, pero tenemos que aceptar que ese universo que está configurado no es real, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hablar de un pacto de verosimilitud. ¿Ya? Esto es muy importante que lo recuerden y lo anoten por ahí. Dentro de todo lo que he hablado en este minuto, lo más importante es que el lector y el escritor tienen un pacto de verosimilitud. Yo como lector digo, te quiero creer, y el escritor me dice, yo te planteo este mundo. Entonces vamos a hacer un pacto de verosimilitud. Tú vas a hacer como que crees que lo que te estoy contando es real. Y vamos a vivir este mundo juntos o vamos a vivir esta magia juntos, ya porque si no, no resulta. La estoy cuestionando constantemente. Bien, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hay algo que no se entiende? Abigail me dice, pues ahí en el chat todo claro. La tía igual, todo claro. Yatzel me dice todo claro. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Seguro, seguro? Sí, ¿Seguros? profe. ¿Sí? Ya. Perfecto. Sí, sí, profesor. Buenísimo. Ya. Sigamos entonces. Me tienen que avisar si algo no entienden, porque paramos y lo vemos, ¿ya? Bien. Entonces, veamos lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de este pacto, ¿ya?, que establecimos entre el lector y el escritor, nosotros como lectores vamos a querer creer. Y para que le creamos, tienen que existir ciertas características. No es como que, así como, te creo todo. No, tienen que existir ciertos acuerdos también. Primero, número 1, vamos a entender que el término ficticio siempre se va a utilizar como algo que es sinónimo de ser falso o engañoso, ¿ya? Tenemos que partir de esa base. Independientemente de que nosotros sepamos que ficticio es algo que no es real, tenemos que olvidarnos de eso, porque si no, siempre vamos a estar cuestionando la historia. No sé si les ha pasado alguna vez, pero, por ejemplo, ¿han visto películas que tienen como muy malos efectos especiales? Entonces uno dice como, qué falsa la película, o qué mala, malísima la película. ¿Ya? Ese tipo de cosas, me ponen sí, Jaime en el chat. ¿Ya? Ese tipo de cosas pasa porque el pacto de verosimilitud no se cumplió, ¿ya? Cuando se cumple, yo creo todo, así como, oh, mira, no sé, en El Señor de los Anillos, los elfos, mira, eso es un elfo. O sea, no lo dudo, ahí está el elfo. Eso es un elfo, ¿ya? Ese es un enano, lo veo, ahí está el enano. No voy a dudar. Si alguien me dice que el enano es de otra forma, yo digo, el enano es el que está ahí en El Señor de los Anillos. Ese es el enano. Es porque el pacto de verosimilitud es creíble, ¿ya? En este sentido, dice, no es aplicable a la literatura. ¿Por qué? Porque su carácter ficcional no aplica a la falsedad, sino a la creación de una alteridad u otra, ¿cierto?, que tiene una existencia distinta a la nuestra. Ya tenemos que entender que siempre lo que estamos leyendo no es real. Entonces, no podemos aplicarle la lógica de la realidad. Por eso hablamos de verosimilitud. Yo no puedo medir, esto es como cuando yo quiero medir algo con la misma vara, pero son cosas distintas, ¿ya? Como a los hijos, cuando tienen habilidades para cosas distintas, ¿no? Uno me salió muy bueno para las matemáticas y el otro no, le cuesta mucho. Entonces yo quiero que los dos sean buenos para las matemáticas. No, al otro le gusta hacer otras cosas. Tengo que tener eso, ya no puedo medirlos con la misma vara. Bueno, acá es lo mismo, la literatura es exactamente igual a la realidad. Yo no puedo pretender tomar, por ejemplo, una noticia e intentar medir con la misma vara una noticia y una novela o un cuento. Nunca van a ser iguales. Es como que, por ejemplo,
Esto pasa con los niños, porque los niños tienen este pacto lector-escritor instaurado, también por la inocencia que tienen, pero está en ellos. Entonces, por ejemplo, ellos no se cuestionan cuando ustedes les cuentan historias o fábulas, ¿ya? Y ustedes dicen, esta es la fábula de la tortuga y la liebre. Y la tortuga era muy lenta, y la liebre era muy rápida, y los niños te creen todo. Te creen que la tortuga es lenta, y que estaba en la carrera con la liebre, y que le ganó la tortuga. Y te creen eso. ¿Y cómo te creen eso? Porque existe un pacto de verosimilitud. Ellos entienden que hay características que son reales y que son aplicables, ¿ya? Nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Pero como somos adultos, entonces tenemos que explicitar en el fondo que tenemos que medir con varas distintas y separar, ¿ya? Nosotros el primer semestre estuvimos viendo textos no literarios, ¿ya? Los textos no literarios tienen otra estructura, tienen otras características, se estudian de otra forma. La literatura no, es diferente. En realidad, si ustedes me preguntan a mí, la literatura es como para disfrutar, como para leer, para entretenerse, y de la literatura nace todo en realidad. De los libros nacen las series que ustedes ven, las películas que ven, las teleseries que ven, las comedias, los doramas, los animes, todo lo que puedan ver nace en realidad de los libros. Déjenme ver acá. Ya me dicen, Marcelo me dice, los niños tienen mucha imaginación y confunden lo ficticio con la realidad, si eso es real. Los niños son inocentes, me pone, cuando son pequeños. Tienen harta imaginación. Bueno, nosotros también, ¿ya? En realidad solo que de pronto nos hemos ido modelando a distintas cosas. Siempre hay una imagen muy bonita, no la tengo acá, o que a mí en realidad me gusta mucho, que tiene que ver con, hay distintos animales abajo. Hay una serpiente, un pez, un mono, creo que también como un tigre. Hay distintos animales, un ave, y hay una persona y les dice como, suban el árbol. Me acordé por lo que colocaban en el chat, como, suban el árbol, como si todos tienen cosas distintas. ¿Ya? Los niños son un poco así, ¿cierto? Desde la realidad. De pronto, nosotros perdemos un poco, ¿a qué voy con esto? Para cerrar la idea. A veces nosotros perdemos un poco esa lógica de la imaginación, como que la dejamos de lado, porque queremos cumplir con ciertos patrones que nos dijeron que teníamos que cumplir. Ya como, yo sé que hay cosas que de pronto tenemos que enseñarlas, pero no es tan malo de pronto que los niños pinten el cielo rojo o verde o azul o morado si lo quieren pintar morado. Si al final no tienen todo por qué ser azul. ¿Mm? A eso es lo que voy. De pronto nosotros coartamos también la imaginación. Bien. Otro elemento más. Dice, sus leyes no corresponden necesariamente a las que regulan y determinan nuestra realidad. La literatura presenta un mundo ficticio, pero no falso. Ojo ahí. ¿Ya? La Pía dice, no solo los niños, nosotros le inculcamos la Navidad, el hada de los dientes, el conejo de Pascua, por ejemplo. ¿Ya? En general, la mayor parte de las cosas que aprenden los niños vienen de nosotros, así que depende mucho de qué es lo que nosotros queremos enseñar. Es importante siempre que los podamos hacer partícipes de compartir en sociedad. ¿Ya? Las leyes de la lógica o de la razón no son aplicables para la literatura, por algunos aspectos bastante simples, porque tienen que pensar que un texto es como anacrónico. Piensen que ahora, por ejemplo, está transcurriendo el tiempo mientras yo estoy hablando, ¿ya? Hoy día es jueves, empezamos a las 8:20, vamos a terminar a las 9, eh, y dentro de las características como interesantes de esto es que el tiempo no se va a detener, como el tiempo no va a parar porque yo quiera que pare. En cambio, la literatura sí. Si el personaje lo necesita, puede detener el tiempo, por ejemplo. O si se equivocó, puede devolverse en el tiempo con una máquina del tiempo. ¿Ya? Ustedes pueden decir, oh, pero eso es como súper falso. Sí, pero tenemos un pacto de verosimilitud. Hay elementos de la realidad, tú me creíste que el personaje existe, entonces ahora estás obligado a creerme que el personaje puede viajar en el tiempo. ¿Por qué no? De eso se trata entonces lo que le estoy presentando. Bien. Veamos un ejemplo. Dice así.
el terremoto de los 85 destruyó nuestra casa. No la derrumbó, pero después no volví más. ¿Te acuerdas del edificio del Faro? Se la dio, sí, como la Torre de Pisa. Tuvieron que dinamitarlo. Eso fue el fin de los Bulnes. A partir de ahí se desparramaron. El Tata siempre le dijo al tío Choclo que ese terreno lo podía ceder. ¿Y se dio? Todo se dio. Fíjense que acá el texto está tomando algo que sí pasó. Y ustedes dicen, oh, una historia, qué linda, qué interesante. Pero miren, ¿Qué? aquí tenemos una Ayúdame a noticia, cortarlo. tenemos una noticia de ese A ver, tiempo, acuéstalo, John. ¿ya? Apague los Esta- micrófonos, por favor. No, anda a ver si se acuestan. Ya, gracias ahí. Sí, La cabecita por el otro lado. ya, las personas que tienen como el micrófono activado ahí, pucha, ojalá pudiesen como ustedes, pues si no me hacen salirme de la clase y tener que estar con... Apaguen los Yo creo- micrófonos, por favor. Yo creo que ustedes lo pueden regular ahí, ¿ya? Bien, muchas gracias. Ya, yo les estaba contando entonces que, si ustedes se fijan en la historia anterior, está enfocada en un terremoto, ¿ya? Y le dice que ese terremoto logró con tal fuerza inclinar un edificio y que por lo tanto lo tuvieron que dinamitar y botar. Y ahí está contando como una historia de qué le pasó al Tata y qué fue lo que ocurrió. ¿De dónde está inspirado esto? Bueno, está inspirado en esta noticia. Dice, violento sismo movió territorio desde Coquimbo a Valdivia. Terremoto, 83 muertos, el epicentro frente al Algarrobo. Derrumbe de casas y edificios. ¿Mm? Ahí tenemos la imagen original del terremoto, o sea, post-terremoto en realidad, ¿ya? Pero de esa fecha. Bueno, abajo también una imagen bastante fuerte con los cadáveres también de aquel minuto. No, en general, de ahí, nuestro país es un país que tiene cultura sísmica, ¿ya? Y que además tiene reglamentadas las leyes de construcción. Entonces, no hemos visto, por lo menos, a pesar de que el último terremoto que vivimos cerca de una madrugada, yo recuerdo de un festival de viña, no recuerdo exactamente el año, a pesar de ser muy fuerte, no tuvimos la cantidad, o lamentar la cantidad de fallecidos de esta oportunidad. ¿Mm? Es porque en realidad, bueno, también hemos ido aprendiendo de este tipo de cosas. Este texto informativo que ustedes estaban viendo acá, o esta noticia muy, muy antigua, inspiró en el fondo al texto este más nuevo de Foguet que usted, o que yo en realidad le acabo de leer, ¿ya? Eso es para que vean cómo lo real también inspira a la literatura. Por eso hablo de verosimilitud, porque no todo lo que aparece en la literatura es falso, si hay elementos que son reales. ¿Sí? Súper. Les quiero leer algo de Santiago en 100 palabras. Yo creo que ustedes lo ubican harto, sobre todo las personas que son asiduos como al metro, o viajan en metro, o se transportan en la locomoción colectiva, o en los micros, o siempre están como por ahí por los paradas. Dice palabras. Hoy me fijé que las personas necesitamos que alguien nos recuerde lo que queremos decir. Me refiero a que si digo algo y un grupo de personas me escucha, probablemente se ponga a hablar de un tema relacionado a eso. Así fue como después del colegio, caminando hacia mi casa, comencé a gritar palabras al azar, solo para probar. Quién sabe, quizás revele secretos, quizás uní parejas, quizás terminé amistades, quizás hice muchas cosas, y quizás esas mismas palabras vuelvan a mí mañana. Este texto es de una niña de 16 años de Panguipulli. Es un texto bastante interesante porque permite también ver cosas que de repente nosotros sí vemos en la calle, como una persona gritando, o una persona diciendo cosas que a veces no comprendemos. Son como parte de la realidad también. De hecho, es parte como de la naturaleza del ser humano comunicarse. Entonces, este tipo como de manifestaciones son propias también de la literatura. Las recogen y también se pueden crear este tipo de historias. Les leo el último. Este se llama El Johnny, la Damaris y la Thais. Dice, el Johnny es lanza profesional. Se crió en la caleta Chuck Norris. La Damaris está enamorada del Johnny porque encuentra que habla bonito. Los dos son amigos de la Thais, quien trabaja con las en un café con piernas. A veces se juntan los domingos y salen a comer.
El Johnny no toma y a la Damaris le gusta como el Johnny le ordena al mozo que le traiga una Fanta. El Johnny sabe todo, desde el meridiano de Greenwich hasta el apocalipsis. Dice que a las finales todos somos calaveras y a la Damaris lo mira y le brillan los ojitos. Lo que estamos, o lo que yo les acabo de contar un poco, es uno de los textos ganadores de Santiago en 100 palabras. Para los que no conocen el concurso o no están familiarizados con él, lo que se trata de hacer es escribir cuentos o recrear una historia en la menor cantidad de palabras posible. El límite son 100, ¿ya? Ese es como el máximo de palabras. Y de ahí hacia abajo, bueno, la lógica es poder construir una historia con eso. Este texto dice mucho porque también habla de las personalidades, habla de cómo se construyen amistades, relaciones entre personas, etc. ¿Ya? De cómo también nos miramos como seres humanos. Y desde esa lógica, la literatura también toma eso, lo recoge y lo transforma en este tipo como de manifestaciones literarias. En realidad lo que quiero terminar comunicando esta clase es que yo puedo construir literatura desde cualquier cosa. Hoy, por ejemplo, estamos en esta clase de lenguaje a distancia, unidos o conectados a través de Internet, o de un computador o de un teléfono. Podría construir una historia de eso, y sería interesante, porque tendría elementos de la verosimilitud, tendría parte de la realidad, porque sí, efectivamente estamos conectados en una clase, y tendría también elementos fantásticos que son los que yo le podría como ir agregando. Bien. Dice, como cuando se creía que en el 2000 se iba a acabar el mundo, mucha gente se mató. Oh, sí. De hecho, tengo un texto con el que vamos a hablar de eso en algún minuto. No solamente en el año 2000. Cada cierto tiempo siempre existen como profecías de lo que va a ocurrir. Y es bastante interesante, ya sean porque están enfocadas hacia como historias de videntes como antiguos, o porque calza justo con alguna visión o cosmogonía de algún pueblo originario, pero siempre son interesantes de estudiar, ¿ya? Porque de pronto algo de verdad también revela, o no tanto, no sé, habría que como que estudiarlo. Bien, quiero saber si alguien tiene como alguna duda con respecto a lo que yo expliqué hoy día. Traté como de ejemplificar también cómo este concepto de lo parecido a la realidad se puede llevar como a la literatura, entendiendo que tiene que existir este pacto de que yo también quiero creer que esto es real, aunque sepa que es falso. ¿Hay alguien que no le haya quedado claro eso? ¿Que no logre entender lo que estaba explicando? A mí me quedó claro, profe, le quería comentar que yo, las veces que ando en metro, sí, siempre leo Santiago en 100 palabras y he encontrado textos súper lindos de niños, de adultos, lo encuentro Sí, súper lindo. hay una buena instancia ahí. Gracias, Rosa. Efectivamente, de poder compartir literatura y acercarla también a todo el mundo, porque es parte de todos, y en realidad cualquiera de nosotros se puede convertir en un escritor. Marcelo, para ti, verosimilitud es eh, es algo que se parece a la realidad, pero no lo es. Es como establecer la lógica de que tomar algo de la realidad y llevarlo hacia la ficción, y entender que puede pasar eso en la literatura, y también que yo quiera creer que eso es real. Bien, no sé si alguien más tiene alguna duda. ¿No? Bueno, yo por mi parte, estimados y estimadas, me despido. Espero que nos podamos ver de manera presencial, bueno, también a través de las clases online. Les dejo un abrazo, espero les haya gustado la clase, y nos estamos viendo otra vez más. Y bueno, como me quedo con lo que dice Rosa al final ahí escrito en el chat, la literatura también nos ayuda, ¿cierto?, a acercarnos, y siempre es bueno leer más, nos transporta a otros mundos, nos permite viajar. Un abrazo a todas, a todos.